Vamos a determinar el límite de una función real de una variable cuya función está escrita en forma de partes o a trozos. Vamos a determinar si el límite existe y si existe cuánto es. El límite en cuestión es el siguiente. Aquí tenemos que f está definida como x cuadrado si x es menor o igual a 1. O es 2x más 1 si x es mayor que 1. Y vamos a determinar si este límite existe cuando x tiende a 1 de la función. Para eso observemos la gráfica. Vamos a hacerlo de tres maneras. Hay tres métodos para calcular esos límites. El primero será gráficamente, como vemos acá. ¿Y en qué consiste? Como el límite es que estamos calculando o que vamos a determinar es cuando tiende al número 1, que es acá. Entonces vamos a tomar elementos, números muy cercanos a ese 1, tanto por la izquierda como por la derecha. Y vamos a observar qué pasa con las imágenes cada vez que nos acerquemos. El límite consiste en eso precisamente, en determinar si hay una barrera o un límite en el eje vertical cuando se calculan números o valores muy cercanos a ese número, si no se sobrepasa o si no baja de cierto número. Si ese número existe, se va a llamar límite. Vamos a comenzar a acercarnos con números por debajo del 1 o por el lado izquierdo del 1, como por ejemplo observamos acá, x vale 0.7179, es un valor muy cercano, y aquí está su imagen, 0.5154. Vamos a acercarnos más hacia ese 1 y observamos cuánto va quedando la imagen. X vale 0.9299 y su imagen va a ser en 0.8647. Este valor, ¿dónde se calcula esta X para que nos dé este valor? Se calcula en la función por partes, o sea, este valor que aparece acá es la imagen cuando X vale este número. O sea, es el f de X. Como este número es menor que 1, porque nos estamos acercando por el lado izquierdo, entonces aquí de las dos partes que tiene la función, utilizamos la condición que dice x menores o iguales a 1. Para todos los x menores o iguales a 1, como es el caso de 0.92, lo calculamos acá, o sea 0.9299 al cuadrado, y eso nos da como resultado la imagen que es 0.8647. Acerquémonos más y vamos observando que cada vez que nos acercamos más por el lado izquierdo al 1, la imagen se acerca a este 1 que queda en el eje Y o en el eje vertical. Nos acercamos otro poquito, esto es un número muy cerca, 0.9999. Calculamos la imagen y observamos que es 0.9998. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nos acerquemos por la izquierda, por más que nos acerquemos por la izquierda al 1, que lo podemos hacer de forma infinitesimal, o sea, este proceso de agregar 9 acá, 0.999999, es infinito. Pero como el acercamiento es tan pequeño, se le llama infinitesimal. Y observamos que la imagen no sobrepasa el 1. Ese 1 hace el papel de una barrera, de un límite. Eso es lo que se conoce límite. Ahora, como nos estamos acercando por el lado izquierdo, se le conoce como el límite lateral izquierdo. Y
por el límite del lateral izquierdo, cuando x tiende a ese 1 por el lado izquierdo, es aproximadamente 1, no sobrepasa el 1. Ahora, ¿qué pasará si nos acercamos por el lado derecho? Entonces tenemos acá valores muy cercanos al derecho. Observen que x aquí es 1.2321. Como este número es mayor que 1 y de acuerdo a las condiciones de la función por partes, cuando x sea mayor que 1, vamos a aplicar 2x más 1. Entonces, al evaluar este valor en 2x más 1, me da como resultado 3.4642, la imagen de ese valor. Observemos que gráficamente nosotros nos acercamos por la derecha y no podemos tomar esta parte de la función porque esa parte queda antes del 1. O sea, serían menores que 1. No, necesitamos es que sean mayores que 1 para acercarnos por el lado derecho. Nos acercamos un poco más y a medida que nos acerquemos vamos observando aquí la imagen. La imagen es 324 con el x que vale 1.12. Nos acercamos un poco más y observen lo que está pasando. Cada vez nos acercamos más por la derecha a ese 1. Y por acá acerquémonos bien. Esto es algo muy cerquita, pero sigue siendo mayor que 1. Con 1.0001, la imagen calculada en esta parte de la función es 3.002. Y por más que nos acerquemos a ese 1 por el lado derecho sin llegar a ser 1, observemos que no baja del valor 3. Nunca va a ser inferior a 3, o sea que ese 3 es una barrera o un límite cuando nos acerquemos por el lado derecho. Este se conoce como límite lateral derecho, o sea cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, en conclusión, por el lado izquierdo, si nos acercamos por el lado izquierdo al 1, observamos que el límite es 1. ¿Sí? Esa barrera que está ahí es 1. Si nos acercamos por el lado derecho o el lateral derecho, el límite es 3. Ese número que se le llama límite es 3. Esos límites, tanto izquierdo como derecho, hacen que la función, cuando hace que la función se parta, y vamos a decir que que el límite cuando x tiende a 1 no existe. ¿Por qué motivo? Porque el izquierdo es diferente al derecho. Vamos a hacerlo aquí en el tablero. Acá vamos a escribir lo siguiente. De acuerdo a los resultados que acabamos de ver, entonces, así cuando nos acercamos con los numeritos, aquí en esta parte, el método se llama numérico. Cálculo de límites numérico. Si solo observamos la gráfica como lo hicimos al comienzo, se llama cálculo de límites gráfico. Pero también hay una forma de calcular este límite de forma analítica o algebraica. Y consiste en lo siguiente. Como es una función por partes y cada vez que es una función por partes y aquí en la condición aparece el número o aparecen los números, pueden ser 3 partes, 4 partes, aparecen los números que nos están pidiendo el límite. Entonces este límite hay que analizarlo tanto por la izquierda como por la derecha. O sea que el límite para calcular ese límite de forma analítica lo vamos a hacer límite cuando x tiende a 1 y para referirnos a que nos acercamos por la izquierda
colocamos un menos en el exponente, que eso hace referencia a que nos acercamos por la izquierda. Ahora, aquí va la función, pero como es una función por partes, y como vimos en la gráfica, cuando nos acercamos por la izquierda, todos esos valores como 0.999 son menores que 1. Y de acuerdo a la condición que para todos los x menores que 1 o iguales, hay que hacerle esta parte de la función a trozos. Entonces solamente utilizamos esta parte para calcular el límite. ¿Ven? Por la izquierda. Ahora, también vamos a calcular el límite lateral derecho, o sea, cuando x tiende a 1 por la derecha. Colocamos un más haciendo referencia a que nos acercamos por la derecha y así se conoce como límite lateral derecho. Cuando nos acercamos por la derecha, aquí en la gráfica observamos que todos los números que nos acerquemos por el lado derecho son mayores que 1. Entonces venimos aquí a la condición que nos dice que si x es mayor que 1, vamos a utilizar esta parte de la función a trozos. Ahí solamente vamos a calcular el límite lateral derecho en 2x más 1. Bien, ahora procedemos a calcular este límite. Recordemos que para calcularlo de forma analítica o algebraica, lo primero que hacemos es tratar de tomar este número y calcularlo en la función, o sea, reemplazar en las x que tenga la función. Si no me queda indefinido o indeterminado, o sea, con ceros abajo en el denominador, entonces el límite será s, solamente reemplazando. Reemplazo y me queda 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite lateral izquierdo es 1. De forma analítica. Ahora, eso concuerda con lo que estamos viendo aquí en la gráfica, ¿sí? Observemos nuevamente la gráfica. Eso concuerda con el izquierdo, miren, que nos acercamos por acá, por la izquierda, y ese valor no sobrepasa este número 1. Y analíticamente estamos observando que da 1. Numéricamente es 1 y viendo la gráfica también es 1. Límite lateral izquierdo. Ahora, sigamos. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 1 por el lado derecho? Vamos a calcular ese 1 en la x, o sea, en esta parte 2x más 1, y eso nos va a quedar 2 por 1 más 1. Y eso es igual a 3. O sea que el límite lateral derecho vale 3 de forma analítica. Pero, volviendo a la gráfica, los resultados concuerdan. Miren que el derecho, cada vez que me acerque por la derecha, la imagen nunca va a bajar de este 3. ¿Sí observan? Ese 3 es el límite que no deja bajar la imagen por más que usted se acerque aquí abajo al 1 por la derecha. Ese límite es 3, tal como estamos viendo de forma analítica. Entonces, para que un límite exista, los límites laterales deben ser iguales. Y observamos que este 1 es diferente a este 3. Cuando esto pasa, vamos a decir que el límite cuando x tiende a 1 de la función completa, ya no solamente izquierda ni derecha, cuando no le colocamos nada aquí arriba, está implícito los dos límites. Y para que este límite exista, esos dos límites deben ser iguales, el mismo número real, único e iguales. Entonces,
El límite no existe. El límite no existe.